Bueno, entonces, recapitulando un poco, habíamos visto dentro de las corrientes de las soluciones premetafísicas el objetivismo y el subjetivismo como las dos corrientes principales. Y el objetivismo termina afirmando que el objeto determina al sujeto en el proceso del conocimiento. Y varios autores han sido partícipes de esta corriente. Vimos que en algunos casos el objetivismo se apega más al realismo y en otros casos se apega más al idealismo. En el caso del subjetivismo, bueno, yo les presenté aquí un autor que se definía como objetivista y plantea algunas ideas para que ustedes observaran cuál era el efecto de ser objetivista. Y en el caso del subjetivismo, el sujeto termina determinando al objeto y veíamos igualmente que hay subcorrientes, ¿no es cierto? Entonces, la tarea que quedó pendiente es que ustedes pudieran leer un poco en torno a qué autores se han definido como objetivistas o como subjetivistas y cómo interfiere eso en los planteamientos que pueden hacer con respecto a los temas que han trabajado. ¿Quién puede, por favor, hacer su aporte? Si pudieron leer. Profe, yo algo leí sobre Nietzsche al momento de que se definía más o menos como subjetivista, perdón. Ya. Correspondía que, o sea, él no daba, o sea, él decía que no existe una verdad eh, universal, absoluta. Por esa misma razón era que más o menos leí profe de Nietzsche. Eh, ya. Entonces, Nietzsche es subjetivista, dice usted. Sí, profe. Ya. No sé si es que alguien más leyó en torno a este autor para hacer algunas acotaciones. Yo, profe, Ya, yo encontré diga ahí. desde el subjetivismo a Hume, Protágoras, Gorgias y por último a Nietzsche, que decía, la verdad será siempre relativa e individual. Entonces él decía que la ilusión del conocimiento absoluto es uno de los supuestos, o sea que no hay conocimiento más que en los límites de la persona misma y eh, que hay una frase que me gustó que decía, si el mundo es múltiple, cambiante y aparente, y el hombre está guiado por esa multiplicidad a través de los instintos, no podrá existir nunca la verdad. La verdad consiste en estar siempre en el error. Ya. Muy bien, entonces fíjense ustedes cómo finalmente aquí termina primando el ser humano por sobre todas las cosas y eso tiene impactos en torno a cómo se concibe la verdad. Dice, no hay verdad universal, sino verdades relativas. Si es que no sé si alguien leyó, por ejemplo, generalmente cuando se habla del objetivismo y el subjetivismo, uno de los debates más amplios están centrados en torno a la valoración que se hace de los valores como tal, es decir, esto nos remite al ámbito de la axiología, tanto los valores éticos como los valores estéticos, la axiología y la estética. En el caso de Nietzsche, que es uno de los principales autores que se mencionan, él considera pues que los valores tampoco son absolutos, sino depende de la percepción del sujeto. Por eso él llegó a plantear la necesidad del cambio de valores. Obviamente eso respondió también al cambio de época de la filosofía. Obviamente frente a la filosofía medieval, él considera que los valores tienen que ser de
ya no de sometimiento ni de esclavitud, sino más bien de altivez por parte del sujeto, de enfrentar situaciones duras, y eso obviamente se enmarca dentro de esta corriente que considera que los valores dependen ya del sujeto, que son incluso construcciones de tipo subjetiva más que cuestiones de tipo objetivo, ¿sí? Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún aporte sobre autores de este bando o puede ser también del bando del objetivismo que debían revisar? Profe, yo tengo más autores en el subjetivismo. A ver. A ver, déjenme. Tenemos, o sea, primero a Hume, que decía, bueno, aquí ya lo leímos, pero decía los valores, la moral y la ética dependen de cada individuo y que es más un sentimiento que un hecho. Protágoras decía, todo cambia, por lo tanto, nada es universal, inmutable ni innecesario. Entonces, él decía, el hombre es la medida de todas las cosas, lo que son en cuanto son y de la que no son en cuanto no son. Entonces, eso recalca que el conocimiento no puede ser universal, sino que es de cada individuo, depende de cada individuo. Y también Gorgias, que decía de la filosofía del no ser, porque él decía que nada existe, nada es conocible, o si se conociese no tendríamos el tiempo de conocerlo. Y si tuviéramos ese tiempo no podríamos compartirlo. Entonces, es algo que no se puede. Y del objetivismo, solo encontré el mismo autor que usted había encontrado, de Ayn Rand, creo que era ella, que decía, ¿quién sostiene que Sí, existe es una una realidad? filósofa. Pues, Ella nomás es la única que encontré sobre el objetivismo, porque de ahí de otros autores no se hablaba mucho, o sea, yo no encontré. Bien, ya. entonces, Gracias, Abigail. No sé si alguien más quiere hacer su aporte de la investigación. ¿Alguien más encontró otros autores en el ámbito del objetivismo? En las búsquedas que yo realicé, pude, obviamente, el texto hacía referencia exclusivamente al debate en el ámbito de los valores, en donde se hace esta contraposición entre el objetivismo ético y el subjetivismo, eh, bueno, más en el ámbito de la axiología más que de la ética, ¿sí? Eh, allí, a ver, para complementar un poco esto del objetivismo que estamos careciendo de datos. Me parece que no tomé aquí la información básica, pero veamos si encuentro algo del objetivismo. Chicos, ¿alguien más tiene algún otro aporte? Las corrientes objetivistas, dicen, han contado a lo largo de la historia con destacados pensadores. Por ejemplo, en ella podemos ubicar a Francisco Brentano, a Edmundo Husserl, a Max Scheler, a Nicolás Hartmann, y veamos cuáles son sus planteamientos. Uno de los principales autores en el ámbito de la axiología es Frondizi, que eh, es seguidor de esta corriente.
A ver, Husserl. Según él, es posible una axiología formal que permite investigar las condiciones de posibilidad de valorar racional correcto, del valorar racional correcto, pues hay formas racionales de valorar y de preferir. Así, por ejemplo, se da una alegría racional cuando se tiene la certeza de que algo valorado positivamente existe realmente. Pero para nuestro caso es más significativo el tema del apriorismo y del objetivismo axiológico, según el cual el valor no se halla en el sentimiento, sino que es sentido percibido en el valorar. El valor se experimenta, pero no se inventa por el sujeto valorante. Entonces, la diferencia, sobre todo cuando hablamos aquí de el ámbito de los valores, el posicionamiento es este. Por parte del subjetivismo, el valor es creado por el sujeto, mientras que por parte del objetivismo se considera que existen manifestaciones concretas que llevan a los sujetos a manifestar valores de tal o cual naturaleza. ¿Sí? Esa sería básicamente la diferencia entre estas dos corrientes referentes al ámbito de la axiología. Max Scheler es otro autor objetivista. En su trabajo ético considera los valores como cualidades independientes e inmutables. Los valores son esencias, pero no como objetos ideales platónicos, sino como hechos fenomenológicos distinguibles de los hechos naturales y de los hechos científicos, que existen prescindiendo de que sean captados o no. Los valores no son relativos a la vida, al hombre o a la historia, sino absolutos en sí, tienen un carácter universal y necesario. Fíjense ustedes, aquí está la principal diferencia entre el objetivismo, el subjetivismo y el objetivismo, porque finalmente el objetivismo termina afirmando que sí existen verdades universales, a diferencia de lo que pasa con el subjetivismo. ¿Tienen algún comentario, pregunta al respecto? Bueno, supongo que ustedes no están viendo esta presentación, ¿verdad? Sino la anterior. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿algún otro aporte con respecto al subjetivismo y el objetivismo? La pregunta aquí para reforzar y para cerrar ya estas dos corrientes, ¿por qué el subjetivismo y el objetivismo son consideradas como soluciones premetafísicas? ¿Quién recuerda? Profe, Sí. ¿Quién me pidió la palabra? Habla, Abigail, habla. gracias. Camila. No, Abigail, profe. Abigail. Perdón, voy a conectar mi cargador, pero siga nomás. O sea, yo diría que quedan son premetafísicas porque ambas son muy cerradas, en el sentido de que el subjetivismo prioriza al sujeto, pero deja de lado al objeto. En cambio, el objetivismo es al revés, se centra en el objeto, pero deja de lado el sujeto. Entonces, en las distintas teorías, la una favorece al sujeto, la otra favorece al objeto, dejando de lado al otro, cuando el conocimiento se construye con ambos, objeto y sujeto. Es decir, sí, lo que Abigail manifiesta es verdad en el sentido de que hablar de la esencia del conocimiento nos remite como punto de partida a aceptar los dos elementos que forman parte del proceso del conocimiento, que son el sujeto y el objeto. Entonces son, digamos aquí, soluciones premetafísicas, porque algo que es evidente y que no nos lleva ni siquiera a
investigar sobre el aspecto ontológico del sujeto o el objeto, sino simplemente terminamos admitiendo que esos son dos elementos inevitables para que haya el proceso de conocimiento, ¿sí? Entonces, por eso son soluciones premetafísicas, ¿sí? Son dos cuestiones que están dadas sobre las que no hay debate, ¿sí? Es obligatorio que admitamos que para que haya conocimiento debe existir obligatoriamente un sujeto o un objeto, y recuerden ustedes lo que habíamos mencionado cuando trabajamos de este proceso, la generación de una imagen cuando se vinculan tanto el sujeto como el objeto. Bueno, entonces pasemos a las soluciones ahora sí metafísicas, que son las que se tenían que trabajar para el día de hoy. Sí, la primera alternativa es el realismo. Entonces, ¿qué es lo que plantea en términos generales el realismo? ¿Quién puede explicar, por favor? Ya les puse ahí una imagen. Profe, buenas tardes. Hola, Ricardo. Sobre el realismo ahí decía que, o sea, hablaba de las cosas reales que son independientes de la conciencia, y también hablaba como está ahí del realismo ingenuo, el realismo natural y el realismo crítico. Y el que me faltó ponerle aquí es el volitivo, que es el que estaba al final. Sí. Muy bien, entonces el punto de partida es el reconocimiento de que los objetos tienen existencia independiente por parte del sujeto, en términos generales, ¿sí? Porque ya vamos a ver qué pasa cuando hablamos de ciertas cualidades de los objetos, pero esta imagen que yo les coloqué ahí trata de representar lo que es el mundo objetivo, que tiene una existencia independiente por parte del sujeto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el realismo ingenuo, natural y el crítico? Generalmente entre el ingenuo y los dos tipos primeros de realismo observamos que existe cierta similitud, pero que le aleja un poco del realismo crítico. ¿Quién puede participar? Profe, tal vez sería por una reflexión crítica, ya que el ingenuo no está influido por la reflexión crítica y el natural, en este caso, sí. El natural no y el crítico sí. No, el realismo ingenuo no está y el realismo natural está influido por reflexiones críticas sobre el conocimiento. Ya. Entonces, el natural dice distingue el contenido de la percepción y el objeto. Sí. Perdón, es que hay demasiado ruido aquí. Quisiera pedirles unos minutitos para... Bueno, eh, a ver, sí, el realismo crítico, como mencionaba William, se deja influenciar ya por una reflexión en torno a cómo se desarrolla ese proceso del conocimiento. Y aquí hay una diferenciación entre las cualidades que le atribuimos a los objetos y aquellas cualidades que forman parte de la propia percepción del ser humano. ¿Sí?
En el caso del realismo ingenuo, pues aquí no hay ningún tipo de cuestionamiento en torno a qué es lo que pertenece a los objetos y qué al sujeto, porque absolutamente todo pertenece al objeto, ¿sí? Son cualidades se fijan. Nosotros observamos que existen muchos aportes de autores, incluso de la época moderna, que terminan dando argumentos para respaldar el realismo crítico. En alguna parte del texto se menciona que el realismo ingenuo y el realismo natural de alguna forma han sido cuestionados, ¿sí? No es que están eliminados totalmente, dice, son probables, aunque se han dado argumentos en su contra, pero el realismo crítico es el que ha recibido aportes de varios ámbitos, tanto de la psicología, la fisiología, la propia física, para admitir su planteamiento. Entonces, algo importante que me gustaría que ustedes observen es la diferencia entre las cualidades de los objetos que empiezan a diferenciarse en torno a qué es lo que corresponde a la percepción del sujeto y qué es lo que corresponde a los objetos en sí. ¿Quién puede hacer referencia a esta diferenciación del realismo crítico en cuanto a las cualidades de los objetos? Profe, buenas tardes. Yo tal vez no he estado en todas las clases, pero escuchándola tal vez puedo sacar una conclusión. Yo pienso que lo mucho influye en el realismo crítico, los autores y el conocer la historia del conocimiento, porque hay uno conocer de diferente manera, entiende y comprende de diferente manera. A mí me pasó en algunos libros que yo había leído antes y ahora me doy cuenta que muchas cosas estuvieron escritas, pero con un realismo natural o ingenuo uno no las comprende de la misma manera. Es lo que yo entendería. Ya. Gracias, Carolina. Le doy la bienvenida. No sé si Entiendo estoy en lo que correcto o no, porque por ejemplo, Carolina, le decía que le doy la bienvenida. Me alegra mucho que haya podido resolver sus asuntos de la conexión a Internet y que pueda reintegrarse nuevamente a las clases, ¿sí? Justamente lo que yo consultaba era en torno a las cualidades de los objetos, porque a partir de la física, esta es un elemento importante. Fíjense ustedes que con Luke se hace la diferenciación entre las cualidades primarias y secundarias de los objetos. Las primarias más referidas a lo que es el espacio, el tiempo, el tamaño, el número, y las otras más referidas a lo que uno capta con los sentidos, lo que puede percibir, oler, ver, oír, etcétera, serían las cualidades secundarias, ¿sí? Y como las primarias se identifican más con la existencia de los propios objetos de forma independiente y las secundarias, en cambio, como aquello que es generado por el sujeto, pero a partir de ciertos estímulos sensibles, ¿sí? Estos dos elementos a mí me parecen claves para poder entender el realismo crítico, que es lo que le aleja del realismo ingenuo, perdón, y el realismo natural. ¿Sí? Ustedes tienen ahí muchos detalles en el texto y se hace esa explicación, ¿sí? Fíjense, ahí se da incluso un ejemplo y se dice las vibraciones del éter, por ejemplo, son el estímulo objetivo para la aparición de la sensación del color y de la claridad. Tanto el color como la claridad serían cualidades secundarias que corresponden al sujeto, pero que han sido generadas a partir de ese estímulo inicial que es la vibración. Sí. Entonces, no sé si está clara esa parte.
Una de las categorías claves que se debate en esta corriente es el tema de la percepción. ¿Sí? El sujeto, en el momento que capta los objetos, obviamente está elaborando una percepción de esos objetos y todos los argumentos que ayudan a defender el realismo van a poner énfasis justamente en esta diferencia que pueden existir entre las percepciones y las representaciones por parte del sujeto. Y las percepciones como algo que pueden ser captadas por todos los sujetos, mientras que las representaciones son aquellas que son propias del individuo. Es decir, uno puede estar frente a un objeto, todos observan ese objeto, pero cómo representa ese objeto el sujeto, sí, va a depender incluso de experiencias de tipo individual. ¿Sí? Bueno, lo que me gustaría es que ustedes, como ya revisaron el texto, pienso que nos falta un poco poner énfasis en el tema de los argumentos, pero me gustaría saber si es que queda clara esta posición del realismo o hay alguna duda. Profe, sobre el realismo ingenuo, ¿cómo sería un ejemplo más o menos? Sobre el realismo ingenuo, pensar que lo que percibimos pertenece exclusivamente al objeto, o sea, nada corresponde al sujeto. Por ejemplo, yo estoy frente a mi computador y tengo una diapositiva que tiene recuadros de color naranja, verde, azul, y todo, absolutamente todo corresponde al objeto. El sujeto solo capta, ¿sí? Todas esas cualidades pertenecen al objeto como tal y son independientes a la conciencia, al propio sujeto. Es decir, pertenecen exclusivamente al objeto. Nada, absolutamente nada, es aportado por parte del sujeto más que captar a través de la percepción ese objeto. En el texto se menciona que realmente está, podríamos decir, rechazada esta forma de realismo, porque cuando ustedes vean más adelante el texto se va a observar que obligatoriamente el sujeto a través de sus estructuras cognitivas va aportando para la captación de este tipo de elementos. El realismo ingenuo considera que el sujeto no aporta más que el solo percibir, pero todas las cualidades y características de los objetos pertenecen a los objetos en sí de forma independiente al sujeto. Sí, esa sería la diferencia. Por eso, fíjense ustedes que el realismo crítico empieza a hacer una diferenciación en torno ya a qué cualidades del objeto, si bien son generadas por el objeto, pero son elaboradas por el sujeto. Por ejemplo, el color, el sabor, los sonidos, etcétera, son atribuidos más al sujeto a partir de la generación de ese tipo de estímulos sensibles. Esa sería la principal diferencia, ¿sí?, con el realismo crítico. Profe, eso lo que usted mencionó al final, eso corresponde más al realismo crítico y en este caso al natural, porque, o sea, él lo separa el objeto de la percepción. Sí, ahí se dice, los objetos responden exactamente a los contenidos de la percepción. Lo rojo, lo dulce son propiedades objetivas de las cosas. Distingue el contenido de la percepción y el objeto. Podríamos decir que hay una pequeña diferencia entre el ingenuo y el natural, ¿sí? El ingenuo considera que el sujeto está por un lado, el objeto por el otro lado, pero en cambio en el natural se dice, acá está el sujeto y lo que yo obtengo como conocimiento es el resultado de esa percepción. Entonces dice, diferencio el objeto de la percepción del objeto. Es como decir, por ejemplo, en el realismo ingenuo, percibo el objeto y todo pertenece al objeto. En el caso del realismo natural, en cambio, el sujeto es consciente de que tiene una percepción del objeto. Es decir, ahí aporta algo el sujeto.
Esa sería la diferencia. Chicos, está a punto de terminarse el tiempo, entonces nos veríamos el día de mañana. Les pido que completen las corrientes que faltan y cualquier duda que la anoten para el día de mañana. Bueno, creo que no tenemos tiempo para las preguntas, pero aprovecho para despedirme y agradecerles por su asistencia. Están 24 el día de hoy. Gracias, chicos.